Kiko, mira, vamos a hacer la quickie ronda. Vamos a conectar con Pedro Jiménez desde el televisero que tiene información de la cadena de enfrente. Vale. Dilo. Vamos a conectar con Pedro Jiménez, que está en la cadena de enfrente. No, del televisero. Del televisero. Del televisero, que tiene información. Que es uno de nuestros partners. Vale. Pedro Jiménez, uno de nuestros partners, tiene información. Partner es el televisero, no Pedro. Hostia. Lo estás haciendo fatal. Vamos a conectar con Pedro Jiménez, que tiene información. Muy bien, Kiko. Ay, el partner, televisero. Ya lo sabe. Perdón. Buenas tardes, Hola. compañeros. Ay, que me estaba. ¿Qué Perdón. tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Lo primero de todo, felicidades por el dato de audiencia de ayer, Gracias. que ha sido muy alentador. Y de audiencias vengo a hablaros, porque es algo que sé que os gusta bastante y que da bastante juego y tiene que ver con Telecinco, porque ayer se vivió una jornada muy dramática. Esta mañana en los despachos nos consta que este tema se ha hablado, se están valorando estos datos de audiencia tan desastrosos de las últimas apuestas de la cadena, no solo Factor X, que es el caso que nos ocupa en esta ocasión, porque anoche hizo un 5% de share en el prime time y apenas 300.000 espectadores. Que, en fin, apenas, y para ser el prime time, distó del dato de espectadores que hicisteis vosotros en TEM. Y bueno, pues es un fiasco más que se suma a esa batería de fracasos de los últimos meses, a excepción de Supervivientes. Todas las apuestas nuevas, por ese afán de apostar por la tele familiar, han fracasado. No solo Factor X, también Adivina qué hago, retirado de la parrilla. Mental Master, que también desapareció sin previo aviso de la parrilla. Y en el caso de Factor X, las medidas son drásticas. En la rueda de prensa ya se anunció que iba a tener en torno a 12-13 galas en total, y finalmente la final se precipita el próximo lunes, si no hay cambios de última hora, debido pues a ese gran fracaso ayer, un 5%, datos insostenibles de una cadena temática y que en otros tiempos pues no se hubiesen podido soportar, porque estamos hablando de que además la cadena ha empezado el mes de junio con muy mal pie, está en tercer lugar por debajo de Televisión Española. Además, Televisión Española va a contar en este mes con la retransmisión de la Eurocopa, y todo hace indicar que Telecinco volvería a caer al tercer lugar. De momento ha abierto el mes de junio con un 9%, un 8,9% de media. Por lo tanto, son datos pues muy desastrosos. Además, Perdona que te haga una pregunta. A mí me llama mucho la atención que llevo 2 o 3 días viendo muy seguido que Mediaset es líder en varias franjas horarias. Bueno, Mediaset es verdad que las noches en las que se emite Supervivientes roza el liderazgo en prime time y sobre todo en el late night, donde lidera cómodamente. Esa es la franja que ahora mismo está dominando, y la mañana hay un tramo concreto de, vamos a ver, entre las 10:30 y las 12:30 aproximadamente, una que también lidera, pero el resto de franjas no. Y ayer, por ejemplo, Así es la vida pues acusó una nueva bajada porque estuvo en torno al 8% aproximadamente, y venimos, bueno, pues de esa noticia, ¿no?, que resonó tanto la semana pasada de la cancelación de Así es la vida. Pero fíjate, pero hablando del 8%, y bueno, lo digo porque así también se ha recogido. El lunes todos los medios recogieron esos titulares, ¿no? Fíjate que hay una nueva apuesta también por renovar Fiesta, de cara a un cambio de plató que van a utilizar, pero es verdad que les está costando últimamente remontar. Y es cierto que yo no sé si también se están planteando o recortar horario, que ya lo recortaron en su momento, o hacer cualquier otro tipo de cambios, porque un 8... creo que fue un 9 y algo el sábado y un 8 con un poco el domingo. Eso es. Y bueno, no sé si hasta qué punto también es preocupante. Claro, es muy preocupante, y es una franja que también está intentando estudiar para ver cómo pueden remontarla. Es verdad que hace un mes y medio aproximadamente se apostó por estirar Reacción en cadena y emitirlo también en sábado y domingo, precisamente por lo que tú dices, por recortar, y pensando que ese recorte le iba a venir mejor a Fiesta para engordar un poco el ser. Han visto que no,
han acertado el tiro un poco con el caso de Reacción en Cadena, porque sí es verdad que está funcionando bastante bien, pero no han conseguido remontar Fiesta. Y los datos que nos llegan sobre las tardes de lunes a viernes, a raíz de lo de Jorge, acordáis que también pues empezó a rumorearse que podría haber una serie. Finalmente la serie se va a descartar. Lo sabía, lo dije. Se va a descartar por una razón muy sencilla, y es que viendo los datos de Mía es la venganza y teniendo en cuenta que una serie es una producción muy cara, que normalmente siempre con cualquier productora se firman antes entre 70 80 capítulos antes de ponerse en marcha, pues consideran que sería una apuesta muy arriesgada y que posiblemente estarían abocados a repetir la misma estrategia que con Mía es la venganza, es decir, desterrarla luego a Divinity. Por tanto, Jorge confirmado que empezaría a la misma hora que vosotros, seguramente, sobre las 4 menos cuarto, 4 Lo que menos es 10. la vida, de verdad. Es impresionante. Pero va a ser un programa en directo, el de Jorge. Porque, y esa es la duda, si se apostará por el directo, lo que de alguna manera beneficiaría al programa de cara a tener que readaptar algunas cosas, o si se apostará por entregas grabadas. Eso de momento está pendiente, pero lo que sí que está claro es que va a recortar minutos a tardear, pero dependiendo del directivo al que se lo preguntes, duda de si va a ser a las 5:10, 5:15, es decir, si le va a robar solo un cuarto de hora, si le va a robar media hora. Vamos, que están desesperados, que no saben lo que hacer ni qué poner. No, y por eso precisamente es la idea de apostar desde finales de julio aproximadamente por Jorge Javier, porque es un poco una época para testarlo de cara a septiembre y redefinir los tiempos. Es decir, si al final la apuesta de Jorge Javier no funcionara, pues reajustar los tiempos, adaptar el formato o incluso cancelarlo, porque yo particularmente creo que esto es un regalo envenenado para Jorge. Y en el caso de que funcionara más que tardear, pues posiblemente a lo mejor se podría estirar hasta las 6 de la tarde. Pero lo bueno, de eso se irá testar viendo. es que en verano pasado hicieron lo mismo. Nos quitaron y pusieron Así es la vida, no funcionó en verano y luego no ha funcionado el resto del año. Quiero decirte que eso de testar, vieron que no funcionaba, que era un fracaso absoluto y lo han estirado durante un año. Yo recuerdo en 14 años que he estado ahí que cuando no ganaba Telecinco nos ponían un petardo en el trasero que tenemos que apretar y darlo todo y darlo todo. Ahora que son tercera opción, a ver cómo lo hacen, a ver cómo lo están llevando. No siempre son tercera, ¿eh? Bueno, segunda este mes, viene. este mes sí, y esto para una empresa que vive de la publicidad y de los ingresos económicos tiene que ser una ruina brutal. Sobre todo porque los accionistas mandan, y yo creo que, como decía Pedro, que ha cundido el nerviosismo, porque datos de ayer, programas que hacen un 8,4, con todo el respeto a los compañeros, si hubierais hecho un 8,4, ¿qué hubiera pasado? Imaginaros, un 8,4 ayer. Y luego viene un verano muy duro para Telecinco, porque Televisión Española tiene los derechos de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos. Televisión Española. Televisión Española. Y eso es un verano que arrancará el 14 de junio con retransmisiones deportivas y acabará el 11 de agosto. Y eso hay que sufrirlo las cadenas que compitan con Televisión Española, que tiene una coherencia la programación. Una coherencia de decir, apostamos por el deporte, pero ¿cuál es la coherencia de mi punto de vista de Telecinco por una televisión familiar que luego lo que hace es vender que son líderes en un programa como Supervivientes, que está asociado a una etapa pasada, que no es un producto nuevo, que no es la televisión familiar que iban a hacer. Aparte de que eso es una televisión familiar. La idea también de estirar un poco el fenómeno, por decirlo de alguna manera, de Supervivientes, que es la única apuesta, lo que decía Chema. Lo que funciona en Telecinco es todos aquellos programas de la época de Paolo Basile, y hay que decirlo así, La Isla de las Tentaciones, Supervivientes, y es así. El resto de apuestas nuevas, con esta nueva administración no funcionan, salvo alguna muy concreto como de viernes, alguna entrega muy puntual al principio con Ángel Cristo, pero después también es un programa que ha ido en declive, y el otro día lo vimos. Ángel Cristo, esa expectación que había por su reaparición en de viernes ya apenas hizo un 11%, es decir, estamos hablando de que la situación es muy crítica, que coincido con el compañero del Plural, es decir, se avecina un verano letal para Telecinco,
pero bueno, podría salvar un poco los muebles todavía en julio porque bueno, se va a hacer la edición esta de Supervivientes All Stars, que yo particularmente creo que es el motivo por el que se ha hecho, es decir, pensando en que bueno, no tener 3 meses seguidos, junio, julio y agosto, de audiencias paupérrimas. Y Pedro, déjame solo subrayarte, si me permites, una cuestión que hay que recordar que ayer Arús, si no me equivoco, hizo su máximo de temporada. Que cuando se vuelve a hablar de que Telecinco lidera la franja de la mañana, sobre todo es por los compañeros que hacen Arús. Es que Arús hizo, si no me equivoco, máximo histórico de toda la temporada. Y cuando una persona lidera de esa forma, hay que decirlo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso y mucha suerte. Terminamos con esta quickie ronda.